Hola, buenos días, bienvenidos a nombre de Canaco La Paz. Me da mucho gusto recibirlos en el tema del día de hoy, que es la importancia de la norma ISO 27001 de 2022, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Antes de presentar a nuestro participante, queremos agradecer enormemente a IVAC. Es un organismo de certificación con 28 años de experiencia internacional. Cuenta con la acreditación de la entidad nacional de acreditación ENAC, quien es firmante de todos los acuerdos internacionales de reconocimiento mutuo establecidos entre entidades de acreditación a nivel mundial. Agradecemos mucho el apoyo para llevar a cabo el día de hoy este tema, y también le doy las gracias a Olivia que por su colaboración para el enlace con IVAC, organismo de certificación. También le doy la bienvenida a Cristian Armando Luna Martínez. Él no es nuestro ponente del día de hoy. Muchas gracias, Cristian. Haré una breve presentación a su múltiple experiencia. Él es primer auditor líder en México, certificando ISO IS 27001. Cuenta con certificación en las normas ISO IS 22301, 9001 y 20000. Consultor líder con experiencia en ethical hacking. Ha ejecutado más de 500 auditorías para diversos tipos de organizaciones a nivel global, entre las cuales destacan los sectores financieros, tecnológicos, servicios, educativo y gobierno. Ha realizado más de 1000 días de auditorías para preauditorías, certificaciones iniciales y de mantenimiento en los sectores de servicio, en tecnologías de la información, gobierno, financiero, manufacturero, entre otros. También ha impartido sesiones de entrenamiento enfocado a procesos y sistemas de gestión de calidad en diversos foros, tanto públicos como privados. A nombre de Canaco La Paz le queremos agradecer, Cristian, que nos apoye este día con este tema importante. Le dejo la palabra. Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por la presentación. Pues sí, digo, no, a mí no me gusta estar ahí, arrastrando o enseñando el currículum, pero siempre es importante, sobre todo para ustedes que están de ese lado, pues con quién voy a estar hablando y quién es el que va a dar esto, ¿no? De repente en estas normas que tienen una explosión, ahorita vamos a ver por qué y la relevancia que tienen, pues de repente aparece mucha gente improvisada, ¿no? Lamentablemente hay muchos consultores que toman un curso, leen la norma, tienen experiencia en procesos y ya incluso hasta se anuncian como expertos, ¿no? A mí personalmente ni siquiera me gusta que me digan experto porque ya como que un experto es el que domina todo y la realidad es que el mundo de la tecnología y el enfoque de la seguridad de la información hoy día es tan dinámico que es muy difícil anunciarse como un experto, ¿no? Pero bueno, ya llevamos más de 20 años en estos procesos. Sí, efectivamente, yo tuve el gusto de estar en la primera empresa que se certificó. Ni siquiera se llamaba 27000 el estándar, era un BS, un British Standard. Ahorita vamos a tener un slide para estos temas de historia. Pero bueno, pues aquí estamos con muchísimo gusto, con muchísimas ánimo, pues de transmitirles esto, ¿no? Que es el nombre de nuestra ponencia, nuestra charla, que es la importancia de la norma ISO diagonal IEC 27001 en su versión más renovada, más nueva, que es la 2022, ¿no? Estas normas dan pie o sustento a lo que se conoce como el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, que en adelante ustedes lo van a poder identificar en el contenido de la charla con estas siglas, ¿no? SGSI. Entonces, cuando vean eso, pues ustedes ya van a identificar, pues que se refiere al sistema de gestión, ¿no? Que es el que administra, el que define la seguridad de la información. Bueno, eh, primero que nada, me gusta mucho ya entrando en temas de la charla. Ustedes pueden preguntar lo que deseen dentro del contexto del que vamos a hablar, obviamente. Pueden hacerlo a través del chat, pueden abrir su micrófono, pueden pedir la palabra ahí a nuestra moderadora y lo vamos hablando. Eh, ya pusieron por ahí las instrucciones, agradezco mucho en el chat. Yo sugiero que no se queden con la duda hasta el último. Digo, si ustedes son ordenados en el sentido de anotarla y preguntar lo último, adelante. Pero muchas veces nos surgen dudas, no las anotamos, no las preguntamos en el momento y ya después pues ya se nos pasó, ¿no? Ah, yo hubiera preguntado esto, no me quedó claro esto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si no tiene ningún inconveniente, vamos a iniciar. A mí me gusta mucho
cualquier tema, de hecho eso yo lo aprendí desde mi educación básica, siempre contextualizarse. Oye, vas a hablar de, no sé, de la Segunda Guerra Mundial. Ah, pues ¿cuál era el contexto cuando detona esto, no? Oye, vamos a hablar una charla del COVID. Bueno, ¿cuál era el contexto y por qué se dio? Siempre los contextos a nivel de procesos históricos de cualquier tópico te dan mucho sentido del por qué es necesario, hablando de estos temas, por qué ocurrió ciertas situaciones o bajo qué circunstancias se presentan algunos elementos pues, históricos, de procesos, de gestión de actividades y de muchos mecanismos que competen al quehacer y al saber humano, ¿no? Entonces, pues bueno, yo quiero empezar con un video que les quiero compartir. Es un video de carácter público, está ahí publicado en YouTube. De hecho, ahí en la presentación ustedes pueden ver el enlace, pero creo que es bastante ilustrativo para el tema que quiero ver. Si por alguna razón no ven la pantalla, díganme, ya la estoy compartiendo, ya la tendré que estar viendo. Si no la ven, díganme, por favor. Ya la vemos. Perfecto, entonces dejo el video, viene con subtítulos porque está en idioma original inglés. Igual, si tienen algún problema con el sonido, con los subtítulos, déjenmelo saber y reiniciamos. Es un video de menos de un minuto. Gracias. Information and cybersecurity governance is critical in today's data-driven environments. Every business, irrespective of the services you offer or where you operate, will depend on an intelligent threat analysis to protect your critical infrastructure, personal data, and intellectual property. The new ISO 27001 Information Security Standard will help you to meet your policy objectives and communicate more effectively to stakeholders. It will help you to manage risk, whether in agriculture or the food and drink sector, construction or manufacturing, the NHS or the emergency services. If you're checking oak casks in the Highlands of Scotland, or bottling a fine single malt in Inverness, or simply harvesting the crop in the fields of Wiltshire, we all have a need to protect our data and commercial information. ISO 27001 is the information security standard for business. Entonces, fíjense, una de las cosas que a mí me gusta más del video es que te está diciendo que se puede utilizar este tema de seguridad de la información para cualquier tipo de empresa. Uno pensaría, bueno, pues es que eso es para los bancos, ¿no? Eso es para los gobiernos, etcétera, etcétera. Pero fíjense que un paradigma que recientemente, estoy hablando de 15 años para acá, digo, en temas quizá de una vida humana puede ser como tiempo importante, pero en tiempos de desarrollo, hablando como procesos, como evolución histórica, pues es un periodo muy corto. 15 años, digo, eso lo digo en base a experiencia, hubo una tendencia, sobre todo para todos aquellos que sepan de procesos o que estén conectados con procesos. Anteriormente, todas las áreas de tecnología se veían como un proceso que soportaba a los procesos críticos o a los procesos core o sustantivos de una organización. Fíjense que hoy día, en la gran mayoría o muchas organizaciones, no me atrevería a decir la gran mayoría, el proceso o los procesos de sistemas ya son parte fundamental o intrínseca de la cadena de valor de las organizaciones. ¿No me creen? Volteen a ver cualquier situación o cualquier servicio en su casa. Por ejemplo, los bancos, todo lo que son las aplicaciones bancarias, los servicios de los bancos, ya no se pueden gestionar con sistemas. Incluso cuando no funcionan, ¿a quién le echan la culpa? Pues al bendito sistema, ¿no? Muchos de los servicios, si están ustedes en casa que tienen en sus plataformas de streaming, por ejemplo, pues el servicio es básicamente basado en tecnología. Si ustedes hacen alguna petición de algún servicio de comida rápida o de comida a su casa, pues es a través de una aplicación. Muchos trámites, justo antes de entrar cuando usted estaba pagando una renovación, pues la verdad es que es muy cómodo. Te puedes ir a formar con este calor, no sé, seguramente allá en donde están ustedes está haciendo mucho calor. Aquí en la Ciudad de México estamos por ahí alcanzando temperaturas históricas como para irte a formar 30 minutos, una hora, pues mejor pagas en línea y ya llegas con una cita y es mucho más fácil. Entonces, las instituciones educativas, por ejemplo, muchas instituciones de gobierno, pues ya no se conciben, perdón, o ya no funcionan sin un sistema o sin una serie de infraestructura informática o telemática que te ayude para esto, ¿no? Entonces, la realidad es que pues cada vez hay más dependencias y soporte
de lo que son los sistemas de información. Insisto, ¿no? Yo sí me atrevo a decir, y esto es una constante, esto ya lo dicen incluso especialistas en la materia, tanto de procesos de tecnología, que ya la parte de tecnología o las infraestructuras, perdón, de tecnología ya son parte fundamental de la cadena de valor de las organizaciones. Por eso el video les decía, pues una cosecha, una empresa que produce vinos, etcétera, etcétera, puede ser cualquier tipo de organización, tiene que cuidar no solamente las plataformas de tecnología, sino la información de sus procesos. Entonces, fíjense que uno de los pivotes o detonantes de un modelo de seguridad de la información es el riesgo. Tú no puedes decidir, definir acciones para protegerte o mejorar la cobertura, la seguridad de tu información si primero no conoces a qué estás expuesto. Porque de lo contrario, es como agarrar y tratar de pegarle una piñata con los ojos vendados y siquiera sin que te grite nadie, derecha, izquierda, arriba, abajo, atrás, así como vas sin ningún tipo de ayuda, aunque sea auditiva, es como tratar de hacerlo. Entonces, puede que le des, pero puede que la gran mayoría de tus tiros van a ser inciertos, le vas a pegar a todo menos a la piñata probablemente. Entonces, el driver principal, les decía yo, el pivote de esto es el análisis de riesgo. Y en este contexto, fíjense, seguramente lo conocen, desde hace más, bueno, justo hace 19 años, una organización que es el Foro Económico Mundial, que tiene mucho peso en lo que reporta, en lo que dice, tiene como todas las organizaciones ciertas tendencias políticas, globalistas, etcétera, etcétera, pero bueno, esta charla no es para eso, pero la realidad es que desde hace 19 años ellos reportan una especie de análisis de riesgos global. En este foro participan expertos en economía, en finanzas, en tecnología, magnates, expresidentes, comunicadores, y en los últimos años ya aparecen hasta influencers, youtubers y toda esa playa de personalidades que están ahí porque algo saben y algo tienen. Entonces lo que tratan es agrupar muchísima gente y hacen precisamente pues una especie de panorama o análisis de riesgos y lo entregan año con año en el mes de enero, ¿no? Que es la cumbre de este foro que también es muy publicitada, que se hace en Davos, Suiza, ¿no? Entonces ellos, fíjense, una de las primeras conclusiones del reporte de este año, que fue, estamos en abril, hace 3 meses, 4 meses, discúlpenme, no, hace 3 meses, perdón, febrero, marzo, abril, este es como el panorama global de riesgos, ¿no? Lo primero que ellos coinciden, más de la mitad de estos especialistas y estas personalidades, que lo primero que tenemos como riesgo que afrontar como colectivo humano, pues es el clima extremo, ¿no? Todos estos cambios que están en el clima y que no, pues no tenemos todavía las herramientas para enfrentarnos a ellos, pues siempre están las tormentas, las nevadas, no sé, los sismos, los tsunamis, y creo que cada vez se ponen peor estos temas, ¿no? Después, fíjense, en la colorimetría nos dice que el segundo riesgo a nivel global para estos especialistas está del lado tecnológico, que es la generación de desinformación y de pues, información falsa, vaya, generada por la inteligencia artificial. Fíjense qué detonante y qué relevante es esto. Después vienen dos temas del orden social, que es la polarización y la división de las sociedades y la parte política, y después el incremento del costo de la vida, ¿no? Que esto nos impacta a todos. Y finalmente el último vuelve a caer en el espectro de tecnología, que es precisamente los ciberataques, ¿no? Entonces, dentro de las prioridades, de acuerdo a este foro, pues está obviamente el tema ambiental, el tema tecnológico y el tema social. Nada más para contextualizarnos qué tan relevante es el tema de la protección de la información y las infraestructuras. No lo digo yo, lo dice este foro de expertos. Ellos hacen otra gráfica, otro análisis en el corto y en el largo plazo. Este foro es público, ustedes pueden bajar el reporte, es un reporte muy detallado, muy completo, y muy fácil de entender. Igual, la colorimetría nos indica qué viene en el corto plazo. Fíjense, en primer lugar, riesgos tecnológicos. Cuarto lugar, riesgos tecnológicos. Están igual, vean el patrón, ¿no? Está la parte ambiental, está la parte social, aparecen estos conflictos geopolíticos, geoestratégicos, que son las guerras, las migraciones masivas de la gente, etcétera, etcétera, ¿no?
Está por ahí el tema económico, aquí debería de ser azul, aquí una disculpa por el error. Está la parte inflacionaria y las recesiones que nos están impactando a muchas regiones del mundo. Y en el largo plazo, estos especialistas dicen que, bueno, la prioridad es el medio ambiente. Fíjense que nada más un paréntesis y una reflexión para aquellos ambientalistas, ¿no? Lo que te está diciendo aquí, no veladamente, muy frontalmente el foro, es que lo que se ha hecho desde que empezó Al Gore con el cambio climático y las propuestas, la realidad es que un poco ha servido, ¿eh? Estamos muy expuestos en el tema ambiental, entonces es una reflexión muy dura, muy fuerte para lo que se va a heredar a las futuras generaciones en materia de cambio climático. Entonces, ese es el riesgo. Y segundo, atrás viene los riesgos de tecnología. Entonces, entre el tema ambiental y el tema de tecnología, a partir de los próximos 10 años, es lo que dicen estos expertos, es algo que hay que revisar como riesgo, que hay que tomar acciones y obviamente no dejar el lado social. Son los tres temas o tres issues que competen a la humanidad en el largo plazo. Y no viene ningún otro, ¿eh? Fíjense ahí lo interesante de esto que nos está tratando de decir este reporte. Obviamente no son los únicos que hacen un análisis. Aquí lo que voy a tratar de hacer es irnos centrando más hacia el tema país. Hay otro, pues, grupo de expertos, ¿no? Que es el EIAS, es el enfoque de expertos en tecnología, finanzas y auditores en el tema global de riesgos, ¿no? Otra vez, fíjense cómo aparece. Eh, la gran mayoría de las regiones desde donde se hace este estudio, este análisis, obviamente también con expertos, el 73% en todo el mundo están preocupados principalmente por los temas de ciberseguridad. En América Latina o América del Norte, que es parte de nuestra región, pues bueno, están arriba del average, ¿no? Estamos en 75 como LATAM, y si nos queremos ver como parte de Canadá y Estados Unidos, estamos en el 85%. En Europa es una preocupación muy grande, pues digo, pues se puede entender el resto, ¿no? África, Asia y Medio Oriente, pues están en un poquito más abajo, pero es el primer lugar del top de esto, ¿no? Después viene la parte del factor humano, todo lo que es la movilidad de personas, las competencias, las nuevas tecnologías y los nuevos negocios requieren ya mucha especialización y realmente, digo, seguramente muchos de ustedes lo saben, encontrar personal adecuado, competente, capaz, en un balance de inversión adecuada al tipo de personal es ya complejo para muchas organizaciones, ¿no? El tema de la continuidad en el negocio, ¿qué pasa? Esa es una gran lección que nos dejó la pandemia o la emergencia sanitaria de COVID-19. Antes, sobre todo se los digo yo con algunos años atrás de experiencia, oye, ¿y qué pasa si hay un evento disruptivo que detenga la operación? La realidad es que muchos líderes, la respuesta que yo o muchos recibíamos antes de COVID-19, eso nunca va a pasar. No puede pasar nada que nos detenga a todos, ¿no? Bueno, pues ya tenemos la lección aprendida de 2019, 2020, 21 y 22. Incluso los personajes como Bill Gates te dicen, viene una nueva pandemia, algo debe de saber o algo sabrán, que bueno, pues hay que estar preparados. En ese sentido, en este contexto, una de las preocupaciones es la continuidad del negocio. ¿Cómo voy a operar en una fase de contingencia? Puede ser a nivel global o a nivel local, ¿no? Que se afecte mi región, mi país, mi ciudad, mi sede, mi localidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ya para no alargarme, dentro de este top están los cambios regulatorios, ¿no? Los gobiernos, pues cada vez más se preocupan por tener controles, por tener regulaciones cada vez más agresivas, más restrictivas, más fuertes a las empresas, y ese es otro del top de este grupo de especialistas, ¿no? Seguimos cerrando o haciendo zoom. Una empresa de mucho prestigio que es KPMG hace igual su trabajo y para identificar riesgos en México y en Centroamérica, ¿no? Ellos también hacen, aquí está no la metodología, pero cómo sacan la información, más de 150 líderes dedicados a la gestión de riesgos en México y por primera vez abren el bracito a Centroamérica. Entonces, ¿qué nos dicen a nivel país? Ustedes lo van a ver en este color, pues púrpura o morado, y del lado ya como un poquito en un azul más cielo, más clarito, está Latinoamérica, Centroamérica, pero solamente estamos hablando ahora de la región. Entonces, en México, ¿qué nos preocupa? El tema del talento. Es algo que preocupa a los especialistas de riesgo, desarrollar, captar talento.
Después, ¿qué nos dice? El rezago, ahí viene nuevamente la parte de tecnología en innovación y transformación digital. Fíjense, México está muy arriba del resto de la región en Centroamérica. Carecer de un ambiente de control interno y de procesos, que es de lo que estamos hablando el día de hoy. Un sistema de gestión de seguridad de la información es un mecanismo de procesos para controlar ¿qué? La seguridad de la información. Pero bueno, fíjense, también esta es una preocupación importante el que no tengamos ese gobierno corporativo, esa gobernanza, esos modelos de controles, si no es una empresa tan grande la que tú tienes, la que tú representas, la que eres, la que estás dentro de o tus clientes, pues bueno, de todos modos hay que tener controles, porque en el momento que empiezas a interactuar y hacer negocios, yo ya lo veo, ¿no? Consultoras, empresas muy pequeñitas, tienes un plan de continuidad, tienes políticas de seguridad, tienes respaldos cuando haces negocios con grandes corporativos, porque ya te lo piden, porque es parte del ecosistema de gobernanza o de control interno, ¿no? Pues que podamos ser víctimas de fraudes o robos, principalmente por los esquemas de tecnología o la aplicación de la ingeniería social. La ingeniería social es cuando un atacante empieza a sacar información de una organización, de una persona, y después, pues bueno, suplanta su identidad, se roba su identidad y puede hacer algún fraude o robo de información. Ya más abajo, en un nivel ya en los 20%, pues está el tema de continuidad, que ya les comenté, la reputación de mi marca, de mi empresa, incumplir protocolos de seguridad e higiene, también es digo, ya es menor la preocupación, y bueno, cualquier otro tema que ahí se pone, ¿no? Esto es lo que dice KPMG. Y, perdón, algo que se me olvidó mencionar, pero que estaba aquí, son riesgos a nivel interno de las empresas. Y del lado del factor externo, en esta misma reporte, fíjense, nos preocupa la economía. Creo que es la principal preocupación. Hay recesión a nivel global. Las cosas no es que estén mal, sino que están inciertas. No sabemos qué va a pasar con los conflictos en cuanto a guerra, el cambio climático para aquellas empresas que se dedican a la cosecha, estabilidad política, no solamente de México, sino de la región, etcétera, etcétera, ¿no? Otra preocupación también viene del lado político, inseguridad y falta de Estado de Derecho, ¿no? Que no se respete, que no se haga cumplir la ley. Tercer lugar, los ciberataques, 53% en este país, nuevas regulaciones. ¿Se acuerdan cómo se va conectando con la presentación o el estudio anterior? Y cambios en las tendencias de consumo. Ojo aquí, este es bien relevante, es algo que se habla poco y que también va ligado mucho a lo que les decía al inicio, cómo los servicios se van transformando o los productos hacia el tema de la tecnología. Se los explico muy brevemente mi interpretación de esto. Eh, Actualmente, las generaciones millennials, que se hacen muchas, se hacían incluso hasta chistes y bromas de estas generaciones, pues ya son gente de 30 años. Muchos de ellos ya están tomando posesión en las organizaciones para la toma de decisiones. Yo como evaluador, yo como consultor, ya me he encontrado con gerentes de 32 años, con directores de 35 años o cuerpos directivos que su promedio de edad apenas roza los 30 años porque ya están tomando posición en la toma de decisiones. Ellos ya ven el mundo de otra manera. Y dentro de la siguiente generación, que son los famosos centennials, esos son los bebés que ya nacieron con las aplicaciones, con las tabletas, con el celular. Entonces ellos ya lo traen prácticamente desde que empezaron su contacto con el mundo exterior. Entonces son generaciones que sus hábitos de consumo están dados de todo lo reservo con un clic. Cuando yo veo estos foros, gente muy joven, como seguramente son la gran mayoría de ustedes, siempre les pregunto, oye, ¿cómo programaste tus últimas vacaciones? Ah, con una app. Oye, ¿cómo compras comida? Ah, con una app. Oye, ¿tú ves televisión en un horario normal? No, pues tengo cable por el servicio de internet, pero yo tengo servicios de streaming. Entonces ellos ya están acostumbrados a esto. La gran mayoría de los usuarios del sector financiero ya te piden super apps, que todo lo puedes hacer preferentemente desde la app, y ese es el cambio en las tendencias de consumo, y ahí viene inserto el factor tecnología, ¿no? Incluso ya más abajo, nuevamente aparece el tema de la inflación, políticas monetarias restrictivas, reducción extrema de liquidez, el costo del dinero, los créditos, interrupción en las cadenas de suministro en un mundo tan conectado. Si cierran el canal de Suez, si la guerra en Medio Oriente, Yemen hace que cierren los barcos de bandera israelita o de Estados Unidos, se empiezan a retrasar
los temas de las cadenas productivas o cadenas de suministro. En la pandemia pasó, una de las cuestiones que sufrieron fueron los equipos de cómputo, los autos. Hasta hace poco, el que haya comprado un auto nuevo, sobre todo los que venían de Oriente, coreanos, japoneses, etcétera, etcétera, pues estaban en lista de espera hasta de 8 meses, recuerdo yo, etcétera, etcétera. Es parte de estos riesgos y bueno, también se identifican otros en menor grado. Vamos al siguiente nivel, ya son las amenazas que más preocupan a las empresas mexicanas, ¿no? Esto ya lo hace otra gran consultora de estas de Big Four, que es PricewaterhouseCoopers. Ellos hacen también un reporte que le llaman Digital Trust Insights. Esto ya está más enfocado hacia el tema de la tecnología, ¿no? Igual, su metodología, pues son empresas mexicanas, expertos, líderes de riesgo, de tecnología, directores, CEOs, CFOs, CTOs, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿qué les preocupa más en este sentido? Los riesgos digitales y la tecnología, ¿no? Hacen el color rojo ven a México en comparación con el resto del mundo, ¿no? Y bueno, pues más o menos estamos en esos parámetros. Los riesgos cibernéticos, otra vez la tecnología. Aquí viene la parte económica, volatilidad de los indicadores macroeconómicos, la inflación, los riesgos ambientales, riesgos geopolíticos. ¿Se acuerdan del reporte del Foro Económico? Aquí se empieza a conectar este tema. Riesgos en la salud y riesgos sociales. Pero si ustedes identificaron en el top, ¿qué está? La tecnología. Empresas mexicanas entrevistadas por PwC. Después, ellos hacen una pregunta más focalizada. Dicen en el siguiente año, ¿cuáles de las siguientes amenazas cibernéticas preocupa más a su organización? Es como una especie de entrevista. O dices que lo que más te preocupa es el riesgo digital y la parte cibernética. Ahora, en este contexto, ¿qué te preocupa? Pues ellos dicen en México, filtraciones de información y hackeos, amenazas relacionadas con la nube, porque yo me estoy mudando a un sistema de nube, mis datos se están llevando a la nube, etcétera, etcétera. Ataques a mis dispositivos conectados. Pueden ser usuarios, clientes o nuestros colaboradores, ¿no? Este tema de conectividad cada vez es mayor. En el celular tienes mucha información, las computadoras, tabletas, etcétera, etcétera. Esta lección aprendida de la movilidad y el esquema de trabajo remoto pues trae este riesgo para las organizaciones, ¿no? En menor grado, pues ya te hablan del famoso ransomware, cuentas comprometidas o hackeo de cuentas de correo electrónico. Los nuevos ataques se conocen como día cero, cuando empiezan un factor de ataque cibernético que nadie lo conocía, que lo van inventando, descubriendo los atacantes, pues se llama de día cero, es decir, que vengan con algo nuevo y nos sorprendan, pues es un riesgo. Incumplimiento de mis proveedores, donde yo tengo depositada tecnología, información, mis data centers, mi nube, mis respaldos, mis procesadores de datos. Si fallan, pues es importante para mí. Y ya en menor grado, pues el desarrollo de software, la desinformación y ataques de denegación de servicios. Cuando no puedes entrar a una plataforma donde la plataforma no existe, no está, porque recibió un ataque, la tiran, que ese es un patrón de ataque muy común. Pero si se fijan, cada vez es menor la preocupación. Creo que estamos más preocupados en el filtrado de información, en los hackeos y todo lo que tiene que ver con la nube y la conectividad de nuestros dispositivos. Otro gigante de la industria de ciberseguridad, ¿qué nos dice que hay que cuidar en 2024? La inteligencia artificial, estar haciendo un proceso continuo de revisión de cómo nos estamos exponiendo y qué tenemos para protegernos a estas amenazas, que la tecnología sea sustentable. Muchos errores que se cometieron en el pasado en las áreas de tecnología es que se compraban y se compraban herramientas porque estaba de moda, porque nos los recomendaba algún consultor, la comprábamos y se empiezan a convertir las áreas de tecnología como en cementerios de elefantes blancos, ¿no? Se gastó, se utilizó poco, no se utilizó el potencial. Cuando se dieron cuenta no era un servicio, un software que nos podía ayudar realmente a lo que necesitábamos. Entonces ya necesitamos esta sustentabilidad, por lo menos en el mediano plazo, de las tecnologías, ¿no? Todo lo que es la ingeniería de cómo configurar plataformas de servicio, de bases de datos, si me voy a comunicar con otros servicios, todo este esquema pues debe de estar bien hecho, debe ser primero que nada funcional y seguro. Desarrollo asistido por inteligencia artificial, ¿cómo estamos integrando la inteligencia artificial en el desarrollo de software o en otras tareas dentro de nuestra organización para sacar provecho? Ya hay muchas organizaciones que se están subiendo a estos procesos.
Y bueno, pues si nos vamos quedando rezagados, pues podemos perder ahí ciertas oportunidades en nuestro mercado, ¿no? La gran mayoría de las plataformas, no solamente de este tipo de empresas que les decía, sino ya industriales, ya se están conectando a la nube, ya se hacen procesos en la nube o la información queda resguardada en la nube y bueno, pues es un punto que hay que proteger, ¿no? Las famosas apps inteligentes que trabajan con métodos de proyección, cálculo de demanda de pedidos, por ejemplo, lo hace mucho Amazon, lo hace mucho Walmart, que ellos ya hacen una predicción muy precisa de la demanda. Entonces, bueno, pues eso también está cambiando los cuidados y la higiene tecnológica que debemos de tener, democratizar la inteligencia artificial, porque es el peligro, la inteligencia artificial puede estar programada, al final es manipulable para atender ciertas tendencias o empezar a dar datos que pudieran confundir, no voy a decir engañar, pero la realidad es que se puede, entonces hay que democratizarla para acceso a todo mundo, para que puedas tú entender, manejar y poder evitar algún daño en este sentido, ¿no? Incluso ya hay fraudes, ahorita lo van a ver mucho en las campañas políticas, con videos manipulados, con voces manipuladas, entonces creo que no hemos visto lo peor que puede hacer la inteligencia artificial, pero hay que tener cuidado para esto. Paréntesis como tip, si ustedes han recibido llamadas, sobre todo de vía WhatsApp, con un código de regional que no conocen, no la contesten, porque a veces necesitas 10 segundos para que puedan copiar tu voz y poder utilizarla de alguna manera no legal en ese sentido, ¿no? Entonces, mucho ojo en esta parte. Eh, Cada vez está más gente conectada a plataformas desde su casa, a una nube, desde el celular. Entonces, pues bueno, eso sí es un tema relevante en este proceso de seguridad. Y los famosos clientes máquina, muchas plataformas ya no te conectas con una persona, te conectas con una máquina y pues bueno, empieza esta interacción de información. Y bueno, pues creo que también ahí vale la pena reforzar la seguridad o voltear a ver estas nuevas tecnologías, ¿no? Retorno y concluyo esta primera parte con lo que manejamos de inicio. Este reporte del Foro Económico Mundial, ya en el elemento de tecnología de ciberseguridad, te da 5 elementos que hay que considerar sí o sí. Se incrementa la ciberdesigualdad, no todo el mundo tiene acceso a las tecnologías. Todo lo que es nuevo siempre va a tener riesgos porque está poco controlado. Fíjense que hay un proceso muy grande en la industria de los bancos que se llama las famosas fintech. Son empresas de tecnología que su principal negocio es con los core bancarios, con los bancos, con las aseguradoras, pero que no son empresas financieras. Por lo tanto, no tienen la regulación tan férrea como puede tener un banco. Entonces es más fácil que ellos puedan implementar estas tecnologías emergentes en solicitar una tarjeta de crédito, en administrarla desde una app y no están tan regulados. Y eso puede ser un problema porque ellos, al no ser tan regulados, pues no tienen todos los controles que pueda tener un banco. Pueden parecer pues muy dinámicas, muy fáciles de acceder, pero sí hay que revisar muy bien el tema de los riesgos. Ya les decía yo, el talento especializado para la tecnología, para la ciberseguridad, una gestión efectiva de riesgos, evitar no ver cosas que claramente nos pueden impactar, pues bueno, ese es un tema importante, y tener un ecosistema cibernético complejo, ¿no? Insisto, estoy conectado a nubes y esta nube está conectada con otro proveedor que está en Tailandia y bueno, pues esta me da la información en tiempo real, pero allá hubo un tifón y ya no hay un esquema de conectividad, no hubo una redundancia y pues estamos tirados, no podemos darle atención a clientes, entrega de productos, de servicio, ¿no? Entonces, todos estos ecosistemas se hacen un poquito más complejos y hay que tener mucha atención en nuestros proveedores. Finalmente, uno de los gigantes, o los gigantes, mejor dicho, de estos esquemas de tecnología que pueden ver las fuentes, pues dice que básicamente son 5 los elementos de tecnología que nos pueden impactar. El ransomware, que son aquellos softwares maliciosos que lo que hacen es que empiezan a cifrar o en otras palabras a esconder o a bloquear tu información y no la puedes recuperar a menos que pagues un rescate o simple y sencillamente ya no la vas a recuperar. El tema o el riesgo de esto es que pues, si no tenías respaldada tu información, pues ya te metiste en un problema muy grave, incluso tienes el riesgo de desaparecer como compañía por los impactos que tienen y si no tienes una forma rápida y efectiva de recuperarte. Están los ataques de phishing, que es engañar usuarios para que entreguen credenciales de acceso y poderles robar identidad, datos personales, datos bancarios, monetarios, robarles dinero
o hacer un mal uso de su información. La fuga de datos, que se filtra información, el hackeo y otro tipo de amenazas que ya se descomponen en estos 10 métodos de ataque, ¿no? Finalmente, ya en temas muy técnicos, CrowdStrike, que es un proveedor de servicios o de soluciones de ciberseguridad muy reputado en todo el mundo, pues dice que el top 10 del tipo de ataques, ya les decía yo, la ingeniería social a través de muchos mecanismos, pues nos engañan para entregar información, ¿no? Puede ser de una llamada, a través de un chat, a través de un supuesto usuario que conocimos en una red social y nos empieza a pedir información y más información, y bueno, pues ahí ya nos robaron la información, o incluso alguien que te encuentras en un restaurante, en un aeropuerto, en una terminal de autobuses, en un bar, y empieza a querer sustraer información tuya y tú pensando que es una charla informal, la empiezas a dar, ¿no? Otro es el malware, pues todos los virus, los ransomware y todos estos software maliciosos que hay en la red, ¿no? Estos famosos ataques de negación de servicio es cuando le piden muchas peticiones a tus plataformas y son tantas que pues la plataforma truena, es decir, que se sobrecarga y ya se tira, ¿no? Entonces ya no puedes operar tus servicios de manera normal, te tienes que restablecer. Generalmente cuando no tienes un buen patrón de respuesta, te puedes tardar mucho en algunos negocios. Es vital el tiempo de atención, sobre todo si estás en un negocio de alta disponibilidad, ahí puedes tener un riesgo muy grande, ¿no? Que te roben tu identidad, ya platicamos de eso. Una vez con tus identidades, tratar de robarlo. Hay muchos ataques que se hacen pasar por un directivo o un director de finanzas. Oye, tenemos una emergencia, deposítame a tal cuenta y sacan o sustraen mucho dinero de alguna empresa, ¿no? Digo, eso es algo muy común. O que saquen un crédito a tu nombre, una casa, y pues tú no viste ni la casa ni el dinero y ya tienes una deuda de millones de pesos o de miles de dólares, ¿no? Mucho ojo en ese sentido. Inyección de código es un esquema altamente tecnológico donde a través de las redes, generalmente de servicios a clientes o máquinas que se conectan a tus plataformas, empiezan a inyectar lo que se llama código y bueno, pues también pueden ahí meter o tratar de detener los servicios que tú tienes, ¿no? Meter software malicioso o detener o tirar los servicios que tú tienes, ¿no? Ataques a la cadena de suministro no te van a atacar a ti, pero sí a tus proveedores. Por eso hay que tener mucho cuidado en el manejo, tratamiento de los esquemas de seguridad y de recuperación que puedan tener tus proveedores con niveles de servicio. Es decir, si a ti te atacan y es exitoso, ¿en cuánto tiempo te recuperas o qué vas a hacer para no suspender el servicio? Es parte de lo que tenemos que ver con las empresas que nos proveen algún servicio. Amenazas internas, el riesgo interno, proveedores, consultores, empleados que tengan información confidencial, pues que de repente por alguna razón pues puedan hacer un mal uso de esta información. Igual es los túneles DS, pues bueno, es cuando tú le das un www a alguna página o algún enlace, pues el DNS es el que te va a llevar al enlace correcto. Muchos ataques pues están en medio de ese DNS o es una dirección muy similar, entonces pues te va a llevar a un sitio de phishing o de spamming o de scamming o de muchos tipos de ataques que hacen estos criminales o estos atacantes. Entonces, también hay que tener mucho cuidado hacia dónde nos vamos. Y pues bueno, ataques basados en el Internet de las cosas. Seguramente muchos de ustedes pues tienen el reloj inteligente, sus pantallas inteligentes en casa, obviamente teléfonos inteligentes y muchos etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí hay que tener mucho cuidado con la seguridad que tenemos en nuestros equipos, si no están muy seguros el tipo de información que manejamos en estos equipos, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que les quería dar de contexto. Ahora sí voy a hablar muy sustantivamente, pero muy brevemente para no robar tiempo, de lo que es el modelo de seguridad de la información. Primero que nada, ¿qué es la norma 27001? Es un estándar internacional de clase mundial aceptado, se los digo también con base a experiencia, es el estándar que se define por excelencia para la seguridad de la información. Muchos otros estándares y áreas de tecnología, consultores, especialistas, líderes de tecnología en una organización, voltean a ver siempre como 27. A lo mejor ni siquiera me tengo que certificar, pero sí lo tomo como una guía, como una columna vertebral para implementar mis controles de seguridad dentro de la empresa. El siguiente es que nos ayuda, el estándar está diseñado para preservar o cuidar tres elementos de la seguridad de la información: la confidencialidad,
la integridad y la disponibilidad. La norma te dice, tú le puedes agregar muchos más, pero esos tres son los elementos que te van a ayudar a preservarlo y te van a dar mucho la claridad en la interpretación y definición de esto. Les voy a poner dos ejemplos. Oye, es que estamos analizando los riesgos y el riesgo es que pueda haber un posible conflicto de interés porque alguien tiene una relación amorosa dentro de la empresa. Ok, ¿eso afecta la confidencialidad? No. ¿Afecta la integridad de la información? No. ¿Afecta la disponibilidad de la información y recursos? No. Es un riesgo de lo que quieras, menos de seguridad de la información. Insisto, este concepto te ayuda a dar mucha claridad de lo que es un elemento de seguridad de la información. Ahora, un incidente. Oye, es que se fue la luz. Ok, tenemos una planta, se encendió y funcionó. ¿Hubo una afectación a la confidencialidad? No, la información ahí estaba, nadie que no tuviera permiso acceso a ella, perfecto. A la integridad, no, la información nunca se dañó. Y la disponibilidad, pues sí, fíjate que no entró la planta a tiempo y nuestros servicios estuvieron fuera una hora y pues tenemos un servicio de alta disponibilidad porque es para un hospital, para recoger cosecha, para seguridad pública, etcétera, etcétera. Ah, entonces sí es un incidente de seguridad de la información. Es un excelente filtro para que tú valides si el tema que vas a gestionar tiene que ver o no con la seguridad de la información, porque no afecta o sí afecta a estas tres características o a las que ustedes quieran exhibir o integrar dentro de su modelo. Y un valor agregado es que si tú te alineas a este modelo, pues te puedes certificar y una certificación pues es una demostración pública que te hace un tercero independiente con todas las credenciales y permisos para poder demostrar que estás alineado y cumpliendo con un modelo de seguridad de la información que es aceptado en todo el mundo, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de tener este modelo implantado? Primero que nada, hablando en temas de negocio, ya se está volviendo un requisito de mercado. Antes era un valor agregado, ya no en la gran mayoría de procesos, ¿no? Ya es como un boleto de entrada, como dice ahí, para participar en licitaciones de gobierno, de algunos gigantes de las industrias donde estén ustedes. O sea, ya, por ejemplo, hay empresas tipo Walmart, tipo Amazon, bancos, que si no tienes algún mecanismo, puede ser certificado o no, pues ya no puedes entrar, ¿no? O si no tienes forma de demostrar que tienes ciertos controles de seguridad de la información, pues ya como que pasas en el segundo grupo, ¿no? No estás dentro de los considerados en primer lugar. Entonces, mucho ojo en ese sentido. Te dicen, mira, ya no te voy a mandar mi cuestionario de 300 preguntas, pero bueno, me enseñas tu certificado vigente y eso es un requisito menos y es tiempo ahorrado, pues sobre todo en la preparación de un requisito que bien lo puedes utilizar en afinar o mejorar una propuesta para los clientes, ¿no? Les da confianza a todas las partes interesadas que hacen negocios con tu empresa o que tengas que estar regulado. Reducción en pérdidas financieras, esto sí te ayuda mucho. Se van reduciendo multas, penalizaciones por disponibilidad o indisponibilidad, mejor dicho, de servicio, primas de seguro. Y hay aseguradoras tipo Mapfre, tipo Zurich, que si vas a asegurar algún proceso, algún componente de tecnología, algún servicio, oye, ¿tienes una certificación? Sí, y bueno, sí se va reduciendo un poquito el costo de la prima, que son caras. También hay seguros para hackeo, etcétera, etcétera, para abuso de confianza, para responsabilidad civil de tus trabajadores o colaboradores. Y también si tú tienes un proceso demostrable de capacitación, de certificación de la gente que te lo pide la norma 27001, te ayuda y eso reduce costos, que es lo que viene aquí, ¿no? Ahora, los incidentes ocurren, algo que les quiero dejar como premisa, ¿no? El hecho de que te certifiques no quiere decir que nunca te va a pasar nada. Si alguna vez se encuentran con alguien que les dice, no, en el momento que te certificas en 27001 ya no vas a tener incidentes, les está mintiendo. La única diferencia entre una empresa certificada o que tiene un modelo de gestión, independientemente que esté certificada o no, de una que no tiene nada, es que sí sabemos qué hacer en caso de un protocolo, de un incidente. O sea, sí tengo protocolos, procedimientos, acciones definidas, entrenamiento a la gente tenemos esta interrupción, se activa protocolo de incidentes, protocolo de continuidad, protocolo de seguridad y la gente ya sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque se hacen pruebas, se hacen ejercicios para saber si están funcionando bien lo que tenemos definido y si sabemos cómo responder. Esa es la única diferencia. En el momento que tú no lo tienes, pues solamente vas a depender al talento de algunas personas, a la buena aventura
o pues algún favor divino, que el proceso no crezca o que no tenga consecuencias catastróficas para la organización. Esa es la gran diferencia y créanme, también se los digo con conocimiento de causa, que sí hace diferencia en el momento de un incidente relevante. Obviamente nos protege a nuestra marca, nuestra reputación como organización, como procesos y como empresas o instituciones. Y bueno, pues ya les decía yo, puede ser una ventaja todavía competitiva en licitaciones o de cara a nuestros competidores. Rápidamente, estas normas ISO, si ustedes se fijaron desde que nuestra presentadora nos hizo favor de introducir el tema, esta norma tiene un apellido muy específico que es IEC, no nada más es ISO tal como otras normas ISO, como la 9000. ¿Por qué? Porque esta norma, al ser o al tener elementos técnicos, participa en su revisión, actualización y creación este International Electrotechnical Committee, que es una rama de ISO, aquí lo pueden ver, que está compuesta por muchos especialistas en tecnología, en ciberseguridad, en seguridad de la información, en seguridad física, en recursos humanos. Ahorita les voy a platicar por qué. Y se encargan junto con ISO de revisar y garantizar que las normas están actualizadas, perdón. Cualquier norma certificable de ISO por protocolo se debe de revisar cada 5 años a partir de su publicación o su fecha de publicación. No quiere decir que cada 5 años se cambian. En el 5.º año inicia un proceso de revisión de la norma. Entonces, por lo tanto, se debe de cambiar. Entonces, por ejemplo, la norma 27, su última versión era 2013, imagínense, y acaba de salir pues, prácticamente 9 años después su actualización. ¿Por qué? Porque se empezó a revisar, se empezó, perdón, a quedar desactualizada. ¿Por qué? Porque la tecnología cambia muy rápido. Se tenía planeado por ahí liberarla en 2019, más tardar 2020. Todos sabemos qué pasó, aparece la pandemia y aparecieron muchas necesidades de controles como la conexión remota, el uso de VPNs, trabajo desde casa, todo lo que ustedes saben y seguramente experimentaron en esos años difíciles, ¿no? Entonces la norma dijo, vamos a esperarnos, se están cambiando muchas cosas y tenemos todavía que hacer un ajuste final para cuando salgamos o nos quedemos definitivamente todos encerrados en casa, ¿no? Entonces, por eso se retrasó mucho la nueva versión de la norma y bueno, pues estos especialistas pues se reúnen para hacer la revisión y actualización. Yo alguna vez participé en alguna norma, pero de cara a la 9000, era para implementar ISO en alcaldías y municipalidades y son bien complejas esas sesiones, ¿no? Tienes que estar discutiendo palabras, puntos y comas por lo que vas a transmitir y en estas normas de uso y aplicabilidad para cualquier tipo de organización. Entonces, así es como trabaja. Fíjense, esta nueva norma sale primero la versión donde están los controles de seguridad y ahorita les voy a decir por qué. Aparece el 15 de febrero del 2022, donde te dice, bueno, los 93 controles de seguridad de la información que te propone, no te exige la norma, van a ser estos, porque esta norma no es certificable, solamente es una guía de cómo puedes interpretar e implementar los 93 controles de seguridad que te propone ISO 27001. ¿Y por qué sale primero? Porque aquí estuvo la actualización de la norma. Algunos meses después, el 25 de octubre también del año 2022, aparece ahora sí el nuevo estándar 27001-2022, donde ya te especifica todos los requisitos para establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de seguridad de la información. Te dice cómo evaluar los riesgos o cuáles son sus requisitos. Estos requisitos son genéricos, los puede aplicar cualquier tipo de organización. Y en las cláusulas de gestión, que es de la 4 a la 10, que nos auditan o debemos de implementar si queremos alinearnos, aquí no se aceptan exclusiones. Y viene un anexo A, donde están precisamente los 93 controles que nos explica la norma 27002. Así es como está estructurada la norma, así es como aparece, es muy nueva. Muchas organizaciones que ya estaban certificadas están haciendo su transición actualmente, hay plazos y periodos para hacerlo. Y bueno, les decía hace ratito, ¿no? Esta es una línea de tiempo muy breve sobre la historia de la norma. En Inglaterra, la gran mayoría de normas, incluso la 9001, nace de un BS o British Standard.
que lo hace el British Standard Institute. No es BCI la compañía certificadora. Ellos muy inteligentemente te dicen prácticamente, es que nosotros creamos la norma. La hace un brazo de ellos que se llama British Standard Institute y obviamente otro brazo o otro proceso, pues es la parte de la certificación, ¿no? Pero la realidad es que sí, estas normas como la 9000, como la 27, sus padres en cuanto a creación, pues son los ingleses. Entonces, desde 1989 es el antecedente más corto y más claro de lo que es un código de buenas prácticas de seguridad. Todos estos no eran certificables, solamente eran recomendaciones. En 93 aparece el PDO 0003, que ya era un código de prácticas para implementar un sistema de gestión de seguridad de la información. En 95 aparece la primera versión de la BS77799, que sí ya era un modelo de cómo implementar la seguridad de la información de manera gestionada. Aparece una revisión 2 porque empieza a tener como mucho auge, sobre todo en dos países, en Japón y en Inglaterra. Ya a partir de los 2000 crece a la India, a China y a Estados Unidos, obviamente. Su servidor tiene un primer contacto, les decía yo que participamos en la primera certificación en México con este estándar, el 2002. La primera empresa en México estaba en Monterrey que se certificó, era una empresa finlandesa y se certificó ellos en octubre del 2003 bajo este modelo. El estándar empieza a ser muy aceptado a nivel mundial y sobre todo los norteamericanos y los japoneses dijeron, necesitamos un carácter más internacional de la norma. Oye, ¿cómo le vamos a hacer? Conviértala en una ISO. Entonces es un proceso de fast track para que prácticamente en menos de 2 años y medio, 3, se convirtiera esta ABS en una ISO. La primera versión de la 2005 se actualiza en 2013, ya les decía lo que pasó, y en 2022, en octubre, nace la versión vigente de ISO 27001 con el apellido que ya les dije, IEC. Rápidamente, algunas diferencias o algunos de los puntos de esta nueva norma. Fíjense, dicen que la forma es fondo. El primer cambio relevante de mucha forma, pero de mucho fondo, es el nombre de la norma. Si se fijan, la versión anterior se llamaba Técnicas de Seguridad, Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información, Requisitos. Ahora esta norma se llama Seguridad de la Información, Ciberseguridad y Protección de la Privacidad. Esto va ligado a datos personales. Fíjense, ¿eh? Y bueno, ya, sistema de gestión de seguridad, requisitos. ¿Qué te quiere decir primero? El espectro de alcance de esta norma se amplía. No solamente seguridad de la información, vas a tener que enfatizar en el tema de tecnología que es ciberseguridad y en la protección de datos personales, que es eso de la protección de privacidad. Entonces, ese es un cambio bien relevante, muy actualizado. La hacen más digerible para los que la implementamos. Hay menos controles, antes eran 114, ahora son 93, y la estructura de estos controles se hace menos compleja para poder implementarlos de manera más efectiva. ¿Para qué se revisa esta norma? Ya les decía yo, se tenía que actualizar. Ya había muchas tecnologías emergentes, ya aceptadas, sustentables, que tenían que subirse sí o sí a la norma. Por ejemplo, la nube, la inteligencia artificial, el machine learning, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya se tenía que hacer y bueno, pues hay algunos cambios que sí son muy editoriales, cambian el nombre de estándar internacional por documento, algunas frases en inglés se reparafrasean para hacerlas más digeribles, más entendibles, algunos conceptos que eran confusos se aclaran, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es como la característica de esta norma. Acuérdense, esta norma está diseñada para proteger confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. El precepto o el punto de partida de la norma que te dice que si no tienes armonizado esto, no puedes hablar de seguridad de la información. Son conceptos muy sencillos y muy digeribles. El tema es aplicarlos. La primera es confidencialidad. Solamente le puedes dar acceso a aquellos entes, personas o mecanismos que sí estén autorizados para tener. La siguiente es la integridad, que para mí es la más compleja porque la integridad tiene dos vertientes. Para mí lo más fácil, si no tienes autorizado el acceso a la información, pues muy sencillo, le cierras la puerta lógica y física, ¿eh? O sea, si no puedes entrar a un recinto porque no tienes nada que hacer, no estás autorizado, pues no vas a pasar la primera barrera o el primer filtro de seguridad. Muy sencillo. Si tú eres un usuario que no debes de hacer nada en un sistema de información o que no tienes autorizado un acceso, pues no vas a tener ni un password, ni una credencial de acceso, ni un ID, etcétera, etcétera. Entonces,
pues cierras. Eso es relativamente sencillo de hacer. El otro esquema de integridad, ahí es donde para mí se vuelve complejo. Para aquellas personas, entes, que sí tengan acceso a la información, ¿cómo le vas a dar ese acceso? ¿Van a poder entrar a todo? ¿Van a tener un acceso limitado? El acceso y lo que hacen ellos con la información tiene que ser trazable. Ah, entró este usuario a las 2 de la tarde, salió a las 3 y estuvo haciendo estas actividades, haciendo estas consultas, haciendo estos requests o estas solicitudes de información, etcétera, etcétera. Tiene que ser trazable. No puedes decir, ah, pues sí, ya entró y quién sabe qué hizo, porque el día que tengas un incidente no vas a saber ni por dónde fue, ni quién lo provocó, ni qué se generó, ni qué usuarios se afectaron. Se debe hacer trazable la integridad de la información. Y el otro es la disponibilidad. Sistemas, plataformas, activos, información deben de estar arriba conforme a lo que tú lo estableciste con clientes, usuarios, partes interesadas para cumplir con estos requerimientos a través de esquemas de disponibilidad, de acuerdos de nivel de servicio o compromisos que tengas tú pautados con clientes y usuarios finales. La preservación de estos elementos de manera armónica te dan el pie a la seguridad de la información de acuerdo al concepto de ISO 27001. Aquí viene lo complejo. Insisto, les decía desde el inicio, muchas personas creemos que la seguridad de la información empieza con la tecnología. No, la seguridad de la información es un concepto complejo porque ya vimos que hay 3 principios que se deben cubrir de acuerdo a la norma. Aquí está el concepto. Aquí no me voy a tener en el concepto, pero fíjense, ¿qué áreas pueden componer la seguridad de la información? Ah, pues desde el que te deja entrar a tu oficina, el guardia, la agente de seguridad, si tienes un site, un data center, un rack de telecomunicaciones en tu empresa, es decir, donde esté conectado el conmutador, pues debe de protegerse. Después viene la seguridad del día a día en la operación. Oye, pues ¿quién puede programar esta máquina? ¿Quién puede tener los parámetros de configuración, las especificaciones de un producto, de un diseño, de un desarrollo? Etcétera, etcétera, ¿no? Los resultados de productividad de las empresas, bonos empresariales, bonos a colaboradores, cuánto ganan, toda esa información hay que protegerla. Y el otro es todo el proceso de seguridad de la información per se, qué debo hacer, qué no debo hacer, qué debo de compartir, no lo debo de compartir o debo de compartir, cuál es la clasificación de la información, si es confidencial, si es pública. Entonces, todo eso ustedes empiezan a ver que lo hace complejo y te empiezas a dar cuenta de una cosa, no solamente es un tema de tecnología. Después, ¿para quién es importante la seguridad de la información? ¿Para qué procesos? ¿Es importante para nuestro producto, para nuestro cliente? ¿Es un requerimiento de nuestro mercado? ¿Se especifica algún requisito de seguridad en contratos? ¿Es importante o relevante para nuestro modelo de negocio y de seguridad de la información proteger la información financiera? ¿Cómo protejo la información y los datos personales de mis colaboradores? ¿Qué está haciendo mi competencia o qué va a hacer o qué no está haciendo para siempre tener una ventaja competitiva? Entonces hay que empezar a evaluar todo eso. ¿Quién tiene acceso a la información? Colaboradores, clientes, usuarios, proveedores. ¿Qué equipos hay que proteger? Piensen en hardware y piensen también en nuestras instalaciones físicas. La información la tenemos en física, digital. ¿Cuál es la que hay que proteger? Todas, ambas, solamente alguna, depende de su clasificación que la definiste desde aquí. Entonces empieza a ser complejo este tema. Ahora, viene toda la parte de tecnología. ¿Por qué? Por lo que les decía al inicio, casi todas las empresas ya dependemos de tecnología. Entonces, bueno, en la parte lógica, pues hay que establecer las zonas seguras, ¿no? Internet, fuera de mi red, mi extranet, más allá de las fronteras de mi red, intranet, que es toda la parte de mi red, áreas seguras o no tan seguras porque son comunes, porque son para soportar servicios. Si le pones mucha seguridad, no va a ser funcional el servicio. Se llaman DMZs o zonas desmilitarizadas. El VPN, que son conexiones seguras de clientes, de usuarios, de procesos de transferencia, de manejo de información, etcétera, ¿no? En mi tecnología, en aplicativos, redes, todo lo que ustedes ven ahí, no voy a entrar a detalles técnicos, pero viene otro tema, el tema legal, normas, metodologías, leyes, regulaciones, si yo me quiero alinear a una buena práctica, puede ser ISO, puede ser el NIST, puede ser un montón de estándares que hay, PCI o PCI, si tu negocio tiene mucho el tema de core de transacciones a través de tarjetas de crédito débito, entonces empieza a ser bien compleja la seguridad de la información, por eso es importante definir para qué la quiero
y qué es lo que quiero proteger de la seguridad de la información. El siguiente elemento que nos puede dar respuesta a esto es el análisis de riesgo. Les decía yo, el análisis de riesgo es fundamental para el proceso de seguridad de la información, porque la realidad es que el análisis de riesgo te va a decir, así en estas palabras, ¿estás parado en un barril de pólvora en cuanto a seguridad de la información? O podemos hacer cosas, hay que mejorarlas, ¿para qué? Para que todo aquello que exceda nuestro nivel de tolerancia al riesgo o nivel de apetito de riesgo, como la bautizó Deloitte, y a mí me encanta ese término, podamos llevarlo a niveles aceptables de la organización. Les adelanto, en más de 20 años trabajando con este tipo de riesgos, no hay riesgo cero. Siempre va a haber un remanente de riesgo pero que tú puedes vivir con él. Digo, estamos en riesgo, pero aquí arriba hay controles, hay capacitación de la gente, hay mecanismos para evitar que el riesgo crezca tanto en probabilidad como en impacto. Entonces, el tema es que si los riesgos rebasan esta frontera de aceptación, aquí sí hay que empezar a definir qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, quién lo va a hacer, y ahí es donde empieza la norma a sugerirte controles, a sugerirte mecanismos, y por eso les decía, es importantísimo este proceso. Para mí es el más importante de todos, porque aquí va a detonar qué tanto debes de trabajar en materia de seguridad de la información o qué ya tienes controlado que pueda ayudarte a mejorar y a llevar estos riesgos a tus niveles tolerables o aceptables. Esa es la realidad del estándar. Esto es bien rápido, se los explico. Este es cómo se controla el proceso de las certificaciones. A veces nos hacen la pregunta a nosotros los evaluadores, los auditores, ¿y aquí ustedes quién los controla, quién los certifica? Que es una excelente pregunta. Aquí está definido el cómo. ISO como tal no le da un certificado a nadie en el mundo. Si ustedes buscan un certificado con este logo, no lo van a encontrar, el de ISO. Es más, está prohibido utilizarlo. De hecho, no, en esta presentación no debería de existir este logo porque está prohibido usarlo. Es de uso exclusivo para ISO. Muchas empresas ponen este logo en sus comunicados, ya estamos certificados y los auditores tenemos la responsabilidad de decirle, ese logo no lo puedes usar. Puedes generarte uno, te inventas uno, pones el de tu empresa o el de tu casa certificadora y lo puedes usar. Bueno. ISO delega la responsabilidad de los procesos de certificación a este IAF, International Accreditation Forum, que es como el policía, el juez de esto. Más bien es el juez, los policías son estos, se llaman entidades nacionales de acreditación. Aquí ustedes pueden ver a la famosa EMA, que es la mexicana, está la danesa, la gringa, perdón por la palabra, la inglesa, la española, sueca, suiza, alemana, no sé por ahí, la holandesa. Esta es de Austria, no sé, esta es de Argentina, japonesa, etcétera, etcétera. Ojo aquí, estos organismos siempre van a estar avalados por una parte del gobierno. Y por ejemplo, y vean la relevancia y la trascendencia de esto. En estas que ven con coronitas, estos organismos de acreditación, los que le dan la validez y el reconocimiento al certificado ISO, no solamente están avalados por el gobierno, están avalados por la misma corona del país, ¿no? Ahí donde ven la coronita, estas que ven aquí, están avalados por la corona del país, por la corona inglesa, la española, la sueca y la danesa, ¿no? Entonces, está la trascendencia de esto que incluso estas casas reales en algunos países entran en estos procesos de validez y reconocimiento. Ojo, estos organismos a su vez son los que controlan a todas las compañías que van y les hacen las auditorías, donde trabajamos los que nos dedicamos a la auditoría de tercera parte. Son incontables, ya hay un universo gigantesco de estas empresas, porque es un muy buen negocio, pero están reguladas. Porque si ustedes se quieren dar cuenta que un certificado es válido, original y aceptado en todo el mundo, tiene que traer este sello y alguno de todos estos sellos. Mientras sean algunos de estos o los que estén dentro de esta cobertura, es un certificado válido, reconocido en todo el mundo y pues con cumplimiento total con ISO. Y esto está explicado en el texto que seguramente ya leyeron. Eh, Fíjense, los números de ISO nos dicen que el cuarto estándar más popular en materia de certificación es precisamente seguridad de la información. Habla de más de 70,000 certificados a nivel mundial, con más de 120,000 sitios certificados. Digo, lejos está todavía del 1,265,000 que tiene ISO 9001
y más del 1.666.000 sitios certificados, ¿no? Muy abajo está con 500.000 el tema ambiental y con 300, casi 400.000 certificados el tema de seguridad y higiene, que son así como los estándares por excelencia. Pero abajito, luego, ya está 27.001 y acuérdense, este estándar apareció como ISO apenas en 2005. Por eso les decía desde el inicio, el periodo es muy corto para la aparición de este estándar y su popularidad. Les digo lo último que está pasando con este IAF. Se está creando una página que ya está funcionando, aquí la pueden consultar, donde todas las empresas certificadoras que están aquí, que les decía que tienen el permiso y todas las credenciales para hacer auditorías, tienen hasta plazo agosto de este año para subir todos los certificados que tienen vigentes. ¿Para qué? Para que cualquier persona, organismo o representante de una organización pueda verificar si alguien te trae un certificado que sea válido, que esté con un cuerpo acreditado y reconocido por ISO, es decir, que pertenezca a alguno de estas entidades este certificado, y si la casa certificadora, perdón que me vaya tan rápido, esta también está en regla con todas las reglas de operatividad que propone. Entonces aquí tú ya vas a poder buscarlo por compañía, por número de certificado, sobre todo en un proceso de licitación. Si tú entregas un certificado a una institución o a otra empresa, ellos se van a poder meter aquí y van a validar si es un certificado válido o no válido, o si le están entregando un certificado de dudosa procedencia, o por lo menos que no está acreditado, es decir, que nadie lo reconoce. Entonces, mucho ojo porque esto ya es normativo, ya van a estar todas las empresas certificadas y estos datos pues cada vez se van a poder hacer más fiables y más reales, ¿no? Entonces, porque sí ha habido muchos casos, aquí con nosotros como IBAC ya tuvimos por ahí 2 casos que entregaron un certificado falsificado y eso es muy, muy grave. Entonces, pues, nosotros tenemos que reportarlo y es un proceso muy penoso que incluso puede generar demandas de orden penal y mercantil para nosotros pedir pues una reposición del daño. Entonces, esto está avanzando muy, muy rápido. Les platico. Esta es la estructura de la norma. Acuérdense que hay un anexo SL que es de alto nivel. Todas las normas ISO tienen esta misma estructura. 27.000 no es la excepción. Tienen el contexto, liderazgo y la planificación para hacer la planeación del modelo, la ejecución, que es todos los temas de soporte, infraestructura, recursos humanos e información documentada, y la operación es la gestión de los riesgos. Tienen los 3 mecanismos estándares de verificación, que son los indicadores, la auditoría interna y la revisión gerencial, y los resultados se miden ya sea para mejorar o para corregir. Esa es la propia estructura de la norma. Te dice, la planeación debe considerar tu modelo de seguridad, qué información, qué procesos, qué riesgos y qué controles vas a definir. Aquí es donde se establece el famoso alcance, qué va a estar en la cobertura de mi modelo. ¿Qué voy a proteger? Pues lo que ya les decía, lo que propone la norma por autonomía, confidencialidad, integridad y disponibilidad, más algo adicional que tú quieras porque me lo pide un cliente, porque tengo una buena práctica, por lo que ustedes gusten y manden, que esté en el contexto de seguridad de la información. Y aquí es todo lo que soporta el modelo: políticas, tecnología, el factor humano, el tema legal y toda la parte administrativa, desde recursos humanos, finanzas, mantenimiento de infraestructura, seguridad física, compras y todos los etcéteras que ustedes le quieran definir. Estos son los pilares del modelo de seguridad. Tiene que tener un enfoque estratégico, cómo se conecta la seguridad de la información con el negocio. Tiene que estar alineado a los requerimientos del negocio y de todas las partes interesadas. ¿Qué es una parte interesada? Es aquel ente, mecanismo, persona que les va a imponer un requisito de seguridad y que por cualquier obligación legal, contractual, regla de negocio, ustedes van a tener que cumplir. Y tercero, ya les decía yo, ¿qué va a cubrir mi modelo? Puede ser toda la empresa, puede ser un rango de procesos y servicios, puede ser un área de relevancia porque es tecnología, porque es archivo, etcétera, etcétera. Ahí es donde se tiene que definir esta estrategia. Tiene que haber una política de seguridad que no es otra cosa más que la intención o el rumbo de alto nivel que estamos declarando que queremos hacer o movernos en materia de seguridad de la información para establecer pautas generales, un enfoque general estratégico de la seguridad de la información con todas las reglas de negocio, elementos regulatorios y cualquier normatividad que nos pueda aplicar en materia de seguridad de la información. Y obviamente, pues bueno, se puede ser reforzada con estándares ISO, con otras buenas prácticas y debe de estar revisada, autorizada y aprobada por la alta dirección.
ya les decía yo, el tema de riesgo es toral para esto. Esto es importantísimo. El riesgo en seguridad de la información siempre va a tener una connotación negativa y va a responder a qué tan probable es que algo se materialice que impacte en la seguridad de la información. Acuérdense, confidencialidad, integridad y disponibilidad y cuál sería el impacto que generara este riesgo, ¿no? Esto se llama función de riesgo, una amenaza, qué potencialidad tiene en cuanto a probabilidad de impacto de convertirse en un riesgo. Este es el objetivo de la norma, identificar los niveles de riesgo para que ustedes tengan que priorizar. Lo vieron ahí en el análisis de riesgo que presenté al inicio, ¿no? Pues los riesgos muy altos son los que tenemos que darle prioridad. Yo creo que estos también. Estos pueden entrar en un esquema de mejora y estos pues están controlados, pero se siguen monitoreando. No quiere decir que ya no voy a hacer nada. Sigo monitoreando, algo estoy haciendo bien para estar en un nivel de riesgo bajo o quizás un tema fortuito y aquí me voy a dar cuenta, pues no ha pasado porque Dios es grande, pero no tengo ningún control en caso de que pase. Y ahí podemos establecer decisiones. Por eso también es importante monitorearlo. A mí me gusta mucho esta norma desde su primera versión porque te dice que sí, tienes que hacer un análisis de riesgo. Lo siguiente que te dice, cuáles son tus necesidades como negocio y tú tienes que hacer un balance en el costo de oportunidad o en el costo, mejor dicho. ¿Qué riesgos tengo? ¿Cuánto me cuesta? Entonces, ¿cuál va a ser mi necesidad de protección? Rápidamente, porque hoy día en la industria, muchos consultores, asesores siempre te quieren vender la solución, el software, lo que sea, pero pues sí, pueden estar muy bonitos, pueden resultar o sonar súper, súper actualizados, pero ¿cuánto cuesta y si es lo que estoy buscando como empresa ante mis escenarios de riesgo? Eso es un ejercicio que debemos de hacer sí o sí en la determinación del riesgo. El tercer elemento estratégico, ¿cómo voy a medir la seguridad de la información? Pues están los objetivos del SGCI, que son la parte de estrategia, y están los objetivos tácticos y operativos, que es el día a día. El jardeneo, que es configuración de manera segura de equipos, de teléfonos, de laptops, protección a mi red, a toda mi estructura perimetral, mis auditorías, mis revisiones, todo lo que hacemos para mantener la seguridad, pues es lo que va a soportar mis objetivos estratégicos. Esa para mí es la mejor forma de definir objetivos estratégicos y tácticos, ¿no? Y bueno, finalmente hay que revisar y hay que tomar decisiones. Este es el ciclo de mejora continua. Ya termino. La última parte del estándar es precisamente un anexo donde están los famosos 94 controles de seguridad. Primer tema que es bien importante, no son obligatorios. El propósito de este anexo A es darte o entregarte un catálogo de 94 medidas de seguridad que la norma te sugiere para que tú vayas accionando tu modelo, mitigando riesgos o ir definiendo dónde va a estar lo que ya tienes controlado. No es limitativo, si tú quieres poner más controles adelante, si hay controles que no te apliquen por la naturaleza de tu negocio. Por ejemplo, yo ya me ha tocado muchas empresas que, sobre todo los desarrolladores de software, que no tienen oficinas, tienen un coworking en un edificio bonito en la ciudad o en algún lado, que se reúnen de repente con un cliente, me dice que casi nadie se los pide o si tienen que hacer una junta presencial van ahí, pero pues tiene la seguridad de cualquier edificio, se procura que no sé, que la información que llevan ellos la protejan ellos, no es una información que resida en el recinto o en el facility. Entonces, pues ya no les aplican muchos controles de seguridad física o las empresas que no hacen desarrollo de software, pues también son como 10 controles que no te aplican. Entonces, ahí tienes que empezar a identificar esto y construir tu modelo de seguridad de la información. Los controles están parametrizados en 4 grandes grupos. Se llaman controles operativos, yo les llamo de administración, porque aquí vienen políticas, lineamientos, cosas que deben de estar documentadas, definidas, temas administrativos que van desde contratos, relaciones con proveedores, mecanismos de continuidad, evaluación de proveedores, temas de políticas de clasificar la información. Toda la información es confidencial, no, solamente esta y se debe de manejar y tener estas características. Es decir, aquí están las reglas de administración de la seguridad de la información. Hay 8 controles para el factor humano y tener de cierta manera algún garante de que las personas no van a fallar en la seguridad de la información, tanto en el aspecto contractual legal, en la capacitación y entrenamiento y en el seguimiento y monitoreo, tanto cuando entran a la empresa como cuando se van de ella. Vienen los controles de seguridad física, todo lo que es tangible, es desde un acceso hasta hardware que puedas tocar. Eso se dedica a este control.
Y ya, finalmente, el segundo control más nutrido, el primero es este, en cuanto a requisitos, es este, el de tecnología y ciberseguridad. Ahí viene todo el esquema de manejo o de propuesta de controles de tecnología dentro de la norma. Está estructurada de la siguiente forma. Son 4 grupos que ya vieron, 37 controles en la operación o la gestión o organizacionales, 8 para el factor humano, 14 para la seguridad física y les decía yo, el segundo más nutrido es el de tecnología. Así está estructurada la norma. Se actualizaron de la versión anterior 58 controles, 11 son nuevos y 24 se fusionaron para hacer un esquema más dinámico. Les presento rápidamente. Esta era la estructura anterior de la norma, era bien compleja. Se redefine con los 4 puntos que ya vieron, que están aquí. Son los mismos que están viendo, nada más que en inglés. Y los 11 controles nuevos, la gran mayoría son de tecnología. Se llama inteligencia de amenazas, seguridad de la información para el uso de servicios de nube, que antes no lo tenía la norma, porque la nube sí tiene menos de 10 años que se empezó a popularizar. Creo que en la pandemia se incrementó muchísimo lo que es la continuidad del negocio en las tecnologías de la información, lo que los tecnólogos le llaman el DRP o Disaster Recovery Plan para que todas tus plataformas estén arriba dentro de tiempos permitidos o que no impacten a la operación o al negocio, el monitorear o revisar la seguridad física, gestión de configuración, es un elemento altamente técnico. Cada activo de información del área de tecnología tiene que tener como una ficha, un historial y con qué otros elementos se conjunta o compenetra para dar un servicio. Borrado seguro de información, enmascaramiento de datos, que no es otra cosa. Cuando ustedes pagan y les dan su voucher o su ticket, aparecen como asteriscos y sus 4 últimos dígitos de su tarjeta. Eso es enmascaramiento de datos que se puede aplicar principalmente para datos financieros y para datos personales. Por ejemplo, cuando capturan un password. Prevención de fuga de información, monitoreo de actividades, filtrado de todas las actividades y sitios que vas en Internet y desarrollo seguro. Si haces desarrollo de software, ¿cómo haces un código seguro? Ese es básicamente el estándar. Esto que ven aquí es lo mismo que ya pusimos aquí. Y, ojo, hay un documento que es bien importante que se llama SOA, que es sus siglas en inglés, Statement of Applicability o Declaración de Aplicabilidad. Ahí es donde la organización lista todos los controles y define cuáles me aplican, por qué me aplican, cuáles no me aplican y por qué no me aplican. Es una declaración donde tú vas a mapear y a definir qué te aplica, qué no te aplica y los porqués dentro del modelo de seguridad de la información. Ojo, esta es la propuesta de valor de esta versión de la norma. No está en 27.001, estaba en 27.002. La norma clasificó a los 93 controles de seguridad por tipo, puede ser preventivo, detectivo, correctivo, por propiedad de la seguridad de la información que va a proteger, confidencialidad, integridad, disponibilidad, puede ser una, pueden ser dos o pueden ser las tres. Los conceptos de ciberseguridad que atiende un control, lo saca de un estándar norteamericano que se llama NIST, su marco de ciberseguridad, y te va a decir, un control te puede ayudar a identificar, proteger, detectar, responder o recuperar. Si los quieres ver como procesos, ¿qué capacidad operativa va a cubrir el control? Aquí hay un montón, hay recursos humanos, gobierno, seguridad física, redes, aplicativos, desarrollo seguro, identity o acceso, amenazas, continuidad, hay temas hasta legales. Después vienen los famosos dominios de seguridad, gobierno y ecosistema, protección, defensa o resiliencia. ¿Para qué se hizo esto? Bien sencillo. Tú puedes tener una perspectiva de muchos ángulos de cómo te están ayudando o puedes mejorar tus controles de seguridad de la información. Los 94. Lo puedes ver desde el corte, ¿para qué me sirven? ¿Qué dominios de ciberseguridad protegen? ¿Qué procesos controlan? O dentro de mi estructura de orden y control interno, ¿para qué me ayudan? Y esta es una mejora brutal para el sistema porque lo puedes ver cualquier área. Por ejemplo, si ustedes no son expertos tecnólogos, lo puedes entender como un tipo de control. Ah, es preventivo, me previene incidentes. Ah, oye, es parte de un proceso que alberga el factor humano. Entonces ya los directivos y los tomadores de decisiones pueden empezar a ver la norma y sus controles desde diversas caras y no un compendio de controles raros que la gran mayoría son tecnológicos, pero también participan en otras áreas, pero que hay que hacer para estar seguros, pero yo no la entiendo. Esta mejora de la norma le da mucha luz, le da mucha claridad a los tomadores de decisiones. Y bueno, ya termino con un esquema de mitos y realidades.
no es nada diferente de lo que hacen ustedes o lo que hace una organización si ustedes lo quieren implementar. Los controles ya existen de alguna u otra manera, ya están en la norma, ya o los llevan de manera empírica en muchas organizaciones, perdón, solamente es empezarles a dar orden como a partir de los riesgos. Eh, si usted requiere asesoría, haga la inversión exacta a sus necesidades. No vayan con cualquier consultor. Yo siempre recomiendo los proyectos llave en mano. Tú vas a trabajar y me vas a dejar el sistema operando entendible y con una transferencia de conocimiento para que yo ya después lo pueda operar. Porque muchos consultores traen metodologías muy bonitas, muy complejas, que ni siquiera se pueden adaptar a una organización. Nos sirven para pasar una auditoría, pero no para nuestro día a día. Compran la norma, entiéndanla, leanla a detalle, pues, si la van a implementar para poder saber hacia dónde se va a mover. Incluso ahí ustedes pueden decidir sí me gusta para certificar o sí me gusta para solamente tomarla como una buena práctica, ¿no? Entonces, pues lo pueden hacer así. Este, eh, esta norma, ya vieron para qué cambio, para los controles y para la mejora continua. No es una norma nueva, no es una norma que nos vaya a retrasar o hacer más burócratas o hacer un esquema burócrata en nuestra empresa. Es para mejorar y ser más eficientes. Y repite aquí, es un proceso de mejora continua. El tiempo, perdón aquí por el typo, es un recurso crítico. Para mí es el más crítico porque para esto hay que invertirle para poder hacer bien nuestro proceso y vamos a requerir del tiempo de los equipos de trabajo, de las personas involucradas, y creo que es el recurso más escaso en una organización. Hay que revisar los controles de seguridad, lo que les decía, qué me aplica, qué no me aplica, qué es factible para mi mecanismo de negocio y adaptarlo sobre todo a la complejidad de mi estructura organizacional. Sugerencias, si quieren empezar a trabajar con la norma, pues háganse de la norma, se venden canales oficiales, digo, si la pueden conseguir, yo no lo recomiendo, pero pues bueno, ya cada quien lo puede hacer, ¿no? Si van a empezar a implementarlo, ¿quién va a ser las personas clave para este proceso? Porque ya vieron que es un proceso donde interviene no solamente el área tecnológica, necesitamos capacitarnos, quién y cómo nos vamos a capacitar, empezar a hacer nuestros análisis de riesgo, dónde estoy parado, qué me hace falta, pues empezar a hacer un plan de trabajo, definir responsables y pues que este cronograma irlo revisando hasta que llegue a feliz puerto, ¿no? Insisto, se pueden certificar o no. Para mí lo importante es que puedan empezar a manejar un concepto de seguridad dentro de su empresa, ¿no? Familiarícese con los estándares. Yo recomiendo este y el 27002 porque son pares consistentes. ¿Cómo te va a ayudar a interpretar el control? El 27002 te va a dar mucha luz, ¿no? Asegúrese que el personal relevante para el proyecto esté entrenado, esté capacitado, defina un proceso de riesgos hacia asegurar la información. Ya les dije, es de lo más importante. Implemente controles que sean necesarios de acuerdo al SOA o la declaración de aplicabilidad. Si ya tiene algo, actualice, mejore o cree nuevas políticas y procedimientos de seguridad de la información. Debe de generar mecanismos de qué es lo que quiere usted medir en su empresa para, pues sobre todo para los tomadores de decisiones, podamos ver que la seguridad de la información aplica y funciona. Si usted hace de manera efectiva una implementación, usted va a definir una postura de seguridad, que es lo más importante. ¿Cómo voy a enfrentar la seguridad de la información desde mi empresa y desde mi modelo de negocio? Es una forma de consolidar sus procesos dentro y fuera de su modelo. El alcance para mí es lo de menos. Usted en el momento que empieza a generar procesos de seguridad, empieza a entregar valor a su organización, va a mejorar sus capacidades de administrar y detectar riesgos y va a tener un enfoque siempre proactivo, ya no va a ser reactivo, ya hasta que pase, pues a ver qué Dios dice que haré. No, ya tengo planes, ya tengo identificado cosas. Ya les decía yo, no estás exento de que te pase, jamás, pero sí vas a saber cómo reaccionar. La ruta crítica es capacitémonos, definamos los riesgos, documentemos, ya hagamos nuestras auditorías, nuestras mediciones, tomemos acciones de mejora, de corrección. Podemos ir a una certificación si lo deseo. De todos modos, tú ya estás con un proceso funcionando y trabajando en mejora continua. La certificación para mí solamente es un extra, un valor agregado para cumplir con un proceso de negocio,
para decírselo al mundo que lo estamos haciendo y lo estamos haciendo bien, pero lo importante es este trabajo que se hace y el que se va a continuar trabajando bajo el esquema de mejora continua. Me extendí un poquito, se habrán dado cuenta que esto me apasiona, pero esto es lo que quería compartir con ustedes. Ya no voy a decir más porque, bueno, ya estamos sobre tiempo, pero bueno, les agradezco mucho. No sé si haya comentarios, dudas. Si no, pues yo daría por concluida mi participación y agradeciéndoles muchísimo su interés y bueno, el estar conectados hasta este momento. Muchísimas gracias. Dejo la voz en manos perdón, dejo el control en manos de nuestra moderadora. Muchas gracias, Cristian. Sí, tengo algunas preguntas, si tiene un momento para... Todo el tiempo que necesiten, Sí, aquí estoy. muchas gracias. Quizás algunas ya se contestaron mediante íbamos avanzando, pero si gusta se la leo para reforzarla. Pregunta, ¿qué tipo de empresas pueden contar con la ISO 27001? Cualquiera, pero les doy nada más el IFIT. Si tienes información relevante que proteger. Ese para mí sería algo que sería una condición. Puede ser cualquiera, mientras tu modelo de negocio incluya o tenga información relevante que proteger, ya sea interna, ya sea de un proveedor, ya sea de clientes o ya sea de usuarios finales. ¿Qué tan complicado es implementar la norma? Es complejo porque como ustedes ya se dieron cuenta, el concepto, los preceptos de seguridad de la información es muy multidisciplinario. Hay que crear reglas, hay que capacitar a la gente, hay que tener controles para el factor humano, hay que tener controles tecnológicos, hay que tener controles físicos. Entonces, sí es complejo, pero la realidad, y eso sí se los digo con muchas empresas que lo han adoptado desde hace mucho tiempo, hoy día les da muchos frutos, se adelantan a problemas. Hubo un caso muy fuerte de una compañía bancaria que hasta la fecha es nuestro cliente, que tuvieron policías federales, judiciales, carpetas de investigación por un incidente grave que precisamente el gobierno se los quería endilgar, pero gracias al sistema, pues ellos tenían todas las herramientas y las evidencias de yo lo reporté, yo lo resguardé, aquí no fue el incidente de seguridad de la información. Yo creo que si no lo hubieran tenido, híjole, no sé si todavía la empresa hubiera sido capaz de soportar las multas y todo el daño reputacional que se le venía encima. El sistema ayudó, no digo que fue lo único, pero ayudó porque tenían muchas evidencias conforme a los protocolos de seguridad que tenían y eso les ayudó mucho al incidente. Creo que en el corto plazo, además de obtener la certificación, el sistema entrega dividendos y entrega la justificación de la inversión a los tomadores de decisiones o a los patrocinadores del modelo. Cristian, si una empresa que está certificada en la ISO 9001 le ayuda a certificarse en la 27001. Es más fácil. Toda la base de gestión, lo que les decía, perdón que me regrese tan rápido, esto ya lo tienes. Nada más le debes de dar el enfoque de seguridad de la información. Pero si tú ya lo tienes y tienes la experiencia de administrarlo, vas a ver que es bien fácil. Nada más hay que ir apuntalando estos controles hacia el tema de seguridad de la información. E incluso la buena práctica es hacer un sistema integrado. Ya tengo las últimas preguntas. Adelante. La guía ISO 27001 o anexos, ¿dónde se puede descargar? ¿En qué sitio? Bueno, yo sugiero que se compre en el ISO Store, es iso.store y ahí lo van a buscar, lo van a encontrar. ¿Y qué costos tienen en promedio las auditorías, los tiempos de ejecución y cada cuánto se renueva? Es muy similar al esquema de 9001. Los precios son un poquito más caros dependiendo la casa certificadora porque los auditores son como más especializados, pero más o menos el día hombre está entre 1,000, $1,500, ya más caro, ya está muy caro. Y el número de días pues va a depender del tamaño de tu empresa, ¿no? Pero más o menos el estándar son auditorías fase 1 medio día y fase 2 3 días. Entonces pónganle un estándar de 3, 4 días y solamente multiplíquenlo por el precio máximo que son 1,500. Entonces más o menos en eso está la certificación. Puede ser hacia abajo, ya más arriba no lo recomiendo porque ya es muy caro, pero más o menos está en eso el mercado, ¿no? Es igual que un modelo de calidad, el certificado dura 3 años
y hay que hacer auditorías al menos una vez al año dentro del periodo de 365 días para mantener la certificación vigente. También nos preguntan que han visto algunos cursos en internet sobre la ISO o cómo ser auditor, que si existen centros de capacitación certificados. Sí, hay cursos acreditados de auditor líder. Ese es el que yo recomiendo, pero si ya tienen conocimiento de la norma, yo mi sugerencia es que primero, si les interesa irse por ese camino, primero hagan un entrenamiento sobre la interpretación de la norma, ¿no? Digo, ahí yo sugiero que lo hagan con una casa certificadora, no porque yo trabaje en una, pero generalmente te lo va a dar un auditor que se dedica a esto, que trabaja pues, prácticamente todos los días de la semana en esto, entonces conoce muy bien, o si vas con una otra institución, pues revisa mucho la currícula del experto, ¿no? Que lo vaya a dar, ¿no? A veces es gente que sabe muchísimo de ciberseguridad, pero no sabe de procesos, entonces ahí tengan mucho cuidado con eso. Yo recomiendo que primero tomes el curso de interpretación y ya después, si te interesa irte por ahí, hagas el de auditor líder acreditado. Ahí tienes que revisar los esquemas de acreditación, que hay muchos en el mundo, ¿no? Pero eso es generalmente lo que se debe de hacer. Y una última pregunta, ¿qué revisan en las auditorías de la ISO 27001? ¿Está apagado el audio? Perdón, es exactamente lo mismo. Cláusula 4 a 10 son los requerimientos mandatorios. Esto los debes de tener sí o sí y que tengas un primer ciclo de implementación, donde hayas definido la planeación, contexto, partes interesadas, alcance, documentado y tu mapa de procesos. La norma ya te pide que definas bien las interacciones. Dos, demostrable el compromiso de la alta dirección. Tres, que hayas hecho, perdón, un proceso de análisis de riesgo con las acciones concluidas, a menos que haya una justificación de, es que voy a invertir y me va a tardar un año, pero lo que te va a preguntar cualquier auditor es, ¿y en el año cómo estás controlando el riesgo? Que eso se llaman controles compensatorios. Una política y objetivos de seguridad, perdón, de la información documentados, actualizados y medidos, y obviamente comunicadas las políticas, sobre todo la política, que es lo que te pide la norma, los objetivos con evidencia de medición. Tienes que tener este documento de aplicabilidad actualizado. Tienes que tener un ciclo de auditoría interna, al menos uno, con la auditoría cerrada, con todos los hallazgos cerrados, una revisión gerencial, al menos una, pueden ser más, pero al menos una también cerrada con las acciones derivadas, al menos que haya alguna justificación, y pues evidencias de acciones correctivas y si es potencialmente posible la parte de mejora. Y además de los 94 controles definidos en el SOC, cuáles te aplican, ahí la norma ya te especifica dónde te requiere control, dónde te requiere un procedimiento, una política, que eso sea demostrable y auditable. Entonces, todo eso lo tienes que tener al menos para poder pasar a una auditoría de certificación. Cualquier cosa de esta que no tengas, no vas a pasar. Muchas gracias. Cristina, antes de concluir, si nos gustan compartirnos sus datos para quien esté interesado en hacer el contacto directamente con ustedes, si gustan compartirnos sus datos. De momento ya no tenemos más preguntas antes de concluir la conferencia del día de hoy. Agradecerles enormemente, Cristian, ahí va por apoyarnos con este tema. A ver, levantó la mano Ángel. Adelante, Ángel. Ahora puedes abrir su Sí, micrófono. tengo una pregunta con respecto a la certificación. Si una Sí, empresa, por ejemplo, empieza a migrar su tecnología a la nube, por ejemplo, ya sea Amazon, ya sea Microsoft, y ya en cuestión de base de datos, en cuestión de toda su estructura de seguridad, aún así, aunque las empresas, por ejemplo, a la cual estamos arrendando el servicio estén certificadas, tenemos que certificarnos también. no, no necesario, pero sí tienes no, más bien demostrar cómo controlas al proveedor. Digo, tú no te puedes certificar si no quieres, pero si tu proveedor está certificado, por ejemplo, Amazon tiene hasta una página para clientes donde puedes descargar sus certificados, tus reportes de SOC 2 y ahí vas a ver todo el esquema. La gran mayoría de las veces que te encuentras en esto como en una auditoría es lo que debes de declarar. Obviamente, pues nada más hay que tener cuidado lo siguiente, que es cómo mides su nivel de servicio y si has tenido algún incidente. Así es. A ti, Víctor.
No se escucha. ¿Alguien más que desea abrir su micrófono? Creo que no. No, muy bien. Cristian, le agradecemos enormemente que nos Muchas haya gracias. apoyado el tema el día de hoy. Le queremos otorgar un presente, un Muchas reconocimiento gracias. por la plática, por su valiosa exposición del día de hoy. La firma nuestro presidente Héctor Jesús Castro Salazar. Gracias. Y a nombre de él le agradecemos mucho a usted y a Ibac por la facilitación del tema del día de hoy. A todos los participantes les agradecemos su asistencia y que tengan un excelente día. Buenas tardes. Que estén muy bien, un placer. Estamos a sus órdenes. Chao. Muchas gracias.